No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenía unos 7 años cuando ocurrió algo que, hasta el día de hoy, no logro explicarme del todo. Fue en casa de mi tía abuela, una casa grande, de esas antiguas, con pasillos largos, escaleras de madera que crujían y armarios empotrados por todos lados. Mi papá me había regalado un pequeño peluche, una foca bebé, blanquita, con unos ojitos negros brillantes y una cara tan tierna que me acompañaba a todos lados. Ese día, no sé por qué, decidí que necesitaba un vestido. Tenía que verse más elegante, como si fuera una fiesta importante. Mi tía abuela, que siempre fue muy hábil con la costura, me ayudó a hacerle uno. Cortó un trozo de pana azul, le puso un par de costuras rápidas con una destreza increíble y en cuestión de minutos ya tenía un vestidito sencillo, pero precioso. Luego me dijo: ahora ve al armario del pasillo y elige un encaje blanco. Vamos a ponerle un borde bonito al vestido. Me pareció una idea genial, así que salí corriendo hacia el pasillo. Abrí la puerta del armario, ese que siempre tenía un olor entre lavanda y antigüedad, y empecé a revolver una caja de retazos. Había muchos tipos de encajes, algunos finitos, otros gruesos, unos con flores, otros con pequeñas ondas. Elegí uno que me pareció perfecto, lo sostuve entre mis dedos con emoción y sin pensarlo mucho me di la vuelta para correr de regreso. En ese momento fue cuando todo se volvió raro. Iba a gritar: «Tía, ya lo tengo», y dar brincos de alegría mientras corría hacia las escaleras, pero me detuve. Algo me frenó, fue como un impulso interno, una sensación de pausa, como si mi cuerpo me hubiera dicho: espera, pero mi sombra no se detuvo. Lo juro por lo que más quiero, mi sombra siguió adelante. Yo me quedé quieta, de pie, en medio del pasillo, apretando el encaje entre los dedos, mientras mi sombra corría, agitando los brazos y el pedazo de tela con entusiasmo. La vi proyectada claramente en el piso y las paredes del pasillo, se movía como yo, solo que sin mí. Y entonces, justo al llegar a las escaleras, mi sombra tropezó. Vi cómo se iba de frente, cómo rodaba por los escalones, dando vueltas, golpeándose contra la baranda. En un momento se dio un golpe en la cabeza, yo lo vi, y después de unos segundos desapareció. Así, sin más. Me quedé congelada. No entendía qué acababa de pasar. No había nadie más en el pasillo. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido de fondo de mi tía en la cocina. Me llamó desde abajo. ¿Todo bien? ¿Ya encontraste el encaje? No respondí de inmediato. Estaba demasiado confundida. Apreté el pedazo de encaje contra mi pecho. Respiré hondo y esta vez caminé. No corrí. Me acerqué a las escaleras con cuidado, agarrándome bien del pasamanos, bajando paso a paso como si cada escalón pudiera esconder una trampa. Cuando llegué a la mitad de la escalera, donde mi sombra había caído, me invadió un escalofrío. Literalmente, sentí cómo los vellos de mis brazos se erizaban. Era como si ese lugar aún guardara algo invisible, una energía que no sabía si era mía o ajena. Pero bajé sin problemas. Llegué a la cocina, le entregué a mi tía el encaje y no dije nada. No sabía cómo explicarlo. ¿Cómo le cuentas a alguien que tu sombra se cayó por las escaleras? Pasaron los años y aunque en su momento no le di muchas vueltas, ese recuerdo nunca se fue. A veces lo pienso y me pregunto si fue una especie de advertencia, una especie de cruce entre dos realidades, un desliz en el tiempo, una versión de mí que no tuvo tanta suerte. No sé qué fue, pero lo que sí sé es que si no me hubiera detenido ese instante, si no hubiera sentido esa pausa, ese freno interno, probablemente habría caído. Me habría lastimado, quizá mucho. Así que, como sea que se explique, siento que me salvó la vida, mi sombra, o lo que sea que vi ese día. Y desde entonces, a veces, cuando estoy a punto de hacer algo impulsivo, cuando me dan ganas de correr sin pensar, recuerdo esa escena y escucho una vocecita interna decirme: espera, porque tal vez hay algo en el universo o en nosotras mismas que intenta avisarnos cuando algo no va bien. Y yo aprendí a escuchar. Me llamo Marcos y al escuchar las historias del canal quise compartir una experiencia que viví hace tiempo. Aunque hoy soy médico y siempre he sido alguien que confía en la lógica y los hechos comprobables, hay una historia que me ocurrió cuando tenía 15 años y que hasta el día de hoy no he logrado explicarme sin que se me erice la piel. Vivíamos en una propiedad bastante amplia, con un bosque delimitando parte del terreno.
Por las tardes, antes de cenar, solía sacar a pasear a nuestra perra, Canela, una Bouvier de Flandres enorme y súper protectora. Literalmente, si veía a cualquier otra criatura que sintiera amenazante, sin importar el tamaño, salía corriendo a enfrentarlo sin pensarlo, y si algún amigo me empujaba jugando, ella se metía en medio y gruñía como si fuera una amenaza real. Canela no era una perrita cualquiera. Era una fiel compañera entrenada y con un instinto de protección impresionante. Una tarde, justo después de que el sol se escondiera, salimos como de costumbre a caminar cerca del límite con el bosque. Todavía había algo de luz, pero ya todo se estaba poniendo gris. Caminábamos tranquilos cuando escuché un ruido leve a mi izquierda, en la parte del bosque que quedaba detrás del cerco. Giré la cabeza y vi un árbol solitario, a unos 10 o 15 metros. No tenía ramas bajas, solo un tronco recto que se alzaba hacia el cielo. No había nada visible, pero Canela se detuvo en seco, con las orejas bien levantadas, fija mirando al mismo punto que yo. Algo no me cuadraba. Solo por sacarme la duda, levanté la voz y dije: «¡Hey! ¿Hay alguien ahí? Te vi. ¿Qué haces detrás de ese árbol?». Lo dije sin mucha convicción, más como una forma de confirmar que no había nada. Pero en cuanto terminé de hablar, de atrás del árbol salió caminando lentamente un niño. Debía tener unos 8 años. No dijo nada, solo me miró, inexpresivo, con los brazos caídos a los costados. Lo más raro, llevaba un saco de pana marrón, de esos que no ves en niños desde los años 70. Me quedé estupefacto, no por miedo, sino por la sorpresa. Entonces le pregunté: «¿Estás bien? Ya se está haciendo de noche, ¿qué haces solo por acá?». Y justo mientras decía eso, Canela salió disparada. Sin ladrar, sin emitir ningún sonido, simplemente se dio media vuelta y corrió a toda velocidad hacia la casa. Nunca la había visto actuar así, ni ante otros perros, ni ante extraños. Grité su nombre, intenté llamarla de vuelta, pero no se detuvo, ni siquiera volteó a verme. Me quedé solo con el niño que seguía sin responder ni moverse demasiado. Empezó a retroceder lentamente y volvió a esconderse detrás del árbol, igual de silencioso que como apareció. Por alguna razón sentí una mezcla entre preocupación e incomodidad. Me acerqué al cerco y caminé a lo largo de él, tratando de ver bien detrás del tronco. Y no había nadie. Lo revisé desde todos los ángulos. No había forma de que se hubiera ido hacia el campo abierto, porque desde donde estaba yo lo habría visto. Tampoco podía haber trepado el árbol, no tenía ramas a su altura. Era imposible que simplemente desapareciera. Ahí sí me entró el miedo. Di media vuelta y corrí a casa, gritando por mi perra. Tardé como 20 minutos en encontrarla. Había logrado meterse por una reja que separaba el patio frontal del trasero, una reja que jamás había atravesado antes. Y estaba escondida en el cuarto donde guardábamos las mangueras y cosas de la alberca y mantenimiento en general. Ese cuarto estaba medio oculto, como un sótano. Estaba temblando, hecha bolita detrás de unas bobinas enormes, y no quería salir, ni cuando la llamé con voz suave, nada. Era como si hubiera visto algo que la quebró por dentro. Nunca conté esta historia en casa, no sé por qué, supongo que no quería sonar como loco. Años después, ya de adulto, la conté en una reunión con amigos cuando empezamos a compartir anécdotas raras con unas cervezas encima. Todos se quedaron callados cuando terminé, y lo más escalofriante vino años después. Mi mamá estaba mostrando a mi novia de ese entonces unas fotos viejas de la familia, y como hacen todas las mamás, sacó las más vergonzosas. En una de ellas aparecía yo, de niño, en mi primera comunión, todo formal, con un blazer de pana marrón. La foto me incomodó, pero no supe por qué en el momento, hasta que esa noche me acosté a dormir, y de repente me cayó el 20. El niño que vi ese día estaba usando exactamente el mismo saco, el mismo, con el mismo corte de pelo que yo tenía en esa foto. Todavía no sé qué fue eso. No creo en fantasmas, ni en viajes en el tiempo, pero algo ocurrió esa tarde. Algo que me hace pensar que por alguna razón me topé conmigo mismo o con lo que pudo haber sido. Y si era otra cosa, ni siquiera sé si era humana. Esto me pasó hace un par de años, cuando estaba rentando una casita mientras estudiaba en la universidad y también trabajaba medio turno en una tienda. Para ese entonces vivía sola por primera vez, algo que había estado esperando con muchas ganas, aunque también me sentía un poco fuera de lugar.
La casa no era gran cosa, pequeña, de una sola planta, algo vieja, pero tenía su encanto, o al menos eso creía al principio. Recuerdo que ese día en particular venía agotada. Había tenido clases desde temprano, me tocó entregar un trabajo en grupo que salió peor de lo esperado y para colmo, en el trabajo me tocó cubrir a una compañera que se reportó enferma. Estaba drenada, solo quería llegar, calentar algo rápido, cenar y acostarme. Apenas abrí la puerta de entrada, noté que el ambiente dentro se sentía raro, como pesado, no sabría explicarlo bien, pero era como si el aire tuviera más textura, como si algo no estuviera bien. Caminé hasta la cocina, dispuesta a dejar la mochila en la silla de siempre, y en cuanto encendí la luz, me congelé. Toda la cocina estaba invadida por millones de hormigas, y no exagero, millones. Por las paredes, los electrodomésticos, los gabinetes, el fregadero, el techo, el suelo, hasta por la parte trasera de la puerta de la alacena. Era como si algo las hubiera llamado, como si hubieran aparecido de la nada. Me dio tanto asco y tanto miedo que cerré la puerta de golpe y salí corriendo escaleras arriba. No sabía ni qué hacer. Me temblaban las manos, subí a mi cuarto, agarré el teléfono y llamé a mi papá. Estaba tan alterada que me costaba incluso explicarle qué había pasado. Tardó como 20 minutos en calmarme lo suficiente como para que pudiera hablar con coherencia. Me preguntó si quizá había dejado algo de comida tirada, azúcar o miel, alguna bebida dulce. Le dije que no recordaba nada, pero él insistió en que bajara a revisar, solo para asegurarme. A regañadientes le hice caso. Y entonces pasó lo que no me puedo sacar de la cabeza hasta hoy. Cuando volví a entrar a la cocina, no había ni una sola hormiga. Nada. Cero. Todo estaba limpio, impecable. El piso, las paredes, las puertas, los electrodomésticos, como si nada hubiera ocurrido. Ni un rastro. Ni siquiera un insecto solitario. Me quedé parada ahí, en silencio, esperando ver aunque fuera algo que me confirmara que no me estaba volviendo loca. Pero no, todo estaba en orden. Le conté a mi papá lo que había visto, o creído ver, y me preguntó si estaba durmiendo bien, si había comido, si estaba estresada. Lo estaba, claro que sí, pero no al grado de alucinar algo tan concreto. Fue tan real. Pude sentir cómo me subían por la piel, cómo crujían en el suelo bajo mis zapatos. Incluso olí ese aroma ácido típico de los insectos cuando se agrupan en grandes cantidades. Después de eso, durante semanas, evité pasar mucho tiempo en la cocina. Empecé a dejar la luz encendida todo el tiempo, como si eso pudiera evitar que algo raro volviera a pasar. Revisaba el suelo varias veces antes de entrar, como una rutina involuntaria. Nunca más vi algo parecido en esa casa. Nada se movió por sí solo. No volví a ver insectos ni escuché ruidos raros, pero tampoco volví a sentirme del todo tranquila ahí. Con el tiempo me mudé, y aunque a veces me pregunto si fue mi mente agotada jugándome una mala pasada, hay algo que no me deja descartarlo del todo como una simple alucinación. A veces me pregunto si en ese momento sucedió algo que no debería haber pasado, como si hubiera una especie de solapamiento entre realidades, un instante donde algo que pertenece a otro plano o a otro tiempo se cruzó con el mío. Y si eso fue lo que pasó, ¿qué tan seguido ocurre sin que nos demos cuenta? Cuando tenía unos 8 o 9 años, mi familia se mudó a una de las propiedades antiguas de mi tía abuela. Era una casa enorme, de esas que parecen sacadas de una película vieja, con 3 pisos, techos altos y un montón de habitaciones que crujían cuando caminabas por ellas. No era exactamente el lugar soñado para vivir, pero en ese momento no teníamos muchas opciones. La situación económica no era la mejor, y esa casa, aunque algo descuidada, era gratuita, así que ahí terminamos todos. Desde el principio, a ninguno de nosotros nos gustó vivir allí. Había algo en el ambiente, como si la casa nunca se hubiese acostumbrado a la idea de tener gente dentro. Siempre estaba medio fría, medio oscura, incluso en los días soleados, y por más que tratáramos de hacerla acogedora, algo no encajaba. Yo no sabía explicarlo en ese momento, pero ahora lo describiría como una especie de tristeza flotando en el aire, de esas que no son tuyas, pero que se te pegan igual. Lo que era peor, el tercer piso. Toda esa planta era nuestro cuarto. Mis padres decidieron que mi hermano mayor, mi primo y yo durmiéramos juntos en ese espacio para aprovechar el tamaño. Teníamos 2 camas grandes que estaban una al lado de la otra, dejando un pasillo en medio.
Al principio era divertido, nos sentíamos como en una pijamada eterna, pero por las noches las cosas se sentían distintas. Una de esas noches, creo que fue a las pocas semanas de haber llegado, estábamos jugando a las escondidas con mi hermano mayor y mi primo. Las luces del tercer piso estaban apagadas, como parte del reto del juego. Ya estábamos medio acostumbrados a movernos a oscuras, y como conocíamos bien la distribución del cuarto, no nos preocupaba. Mi primo y yo estábamos en el pasillo entre las camas, buscándolo. De pronto lo vimos. Estaba parado junto a la cama que quedaba más cerca de las escaleras, la mía. Su silueta se recortaba apenas en la penumbra, pero era él. Lo reconocimos de inmediato. Nos acercamos un poco y dijimos entre risas: «Te encontramos». Pero él no respondió. Se quedó completamente quieto, mirándonos, o al menos eso parecía. Era raro. Normalmente mi hermano se reía, decía alguna broma o intentaba correr para seguir el juego, pero esa vez nada. Solo silencio. Mi primo y yo nos quedamos quietos, mirándolo, esperando alguna reacción, y entonces pasó lo que todavía, hasta el día de hoy, me pone la piel de gallina. Desde el otro lado de la habitación, detrás de nosotros, se escuchó una carcajada, la risa de mi hermano. Nos dimos vuelta al instante, y ahí estaba él, en el otro extremo del cuarto, muerto de risa, burlándose de nosotros. ¿Con quién hablaban?, nos dijo. Mi primo y yo nos quedamos congelados. Le dijimos que lo habíamos visto junto a la cama, parado, en silencio. Él se reía aún más fuerte, diciendo que no había estado ahí, que había estado escondido todo el tiempo detrás del viejo armario. Nos miramos, mi primo y yo, sin decir una palabra más. Terminamos el juego como si nada, pero esa noche costó mucho dormir. Nunca volvimos a hablar del tema hasta varios años después, cuando ya ninguno vivía en esa casa. Con el tiempo entendimos que esa casa tenía algo extraño. No eran solo los ruidos por la noche o que las luces parpadearan de vez en cuando. Era la sensación de que siempre había alguien más, incluso cuando sabías que estabas solo, de que las sombras a veces no se comportaban como deberían y de que en ciertos rincones parecía que el tiempo no funcionaba igual. A mí, en particular, esa casa me entristecía. Siempre me sentía un poco más apagado ahí, como si algo de mí se quedara atrapado cada vez que subía al tercer piso. Y aunque nunca pasó nada que pudiéramos probar o explicar, lo que vi esa noche, esa figura que creí que era mi hermano, que nos miraba en silencio, sigue apareciendo en mis recuerdos de vez en cuando. Ahora que soy adulto, me doy cuenta de que no todas las casas son solo paredes y techos. Algunas guardan cosas que no entendemos, que no vemos del todo, pero que de alguna forma saben que estamos ahí. Y a veces se dejan ver, aunque no sepamos por qué. Esto pasó hace varios años, cuando todavía estaba en la preparatoria. Mi familia organizó unas vacaciones en la costa. Era un viaje que habíamos estado planeando por mucho tiempo, y al fin logramos ponernos de acuerdo para hacerlo. Fuimos mi mamá, sus 3 hermanos, es decir, mis 2 tíos y mi tía, además de sus hijos. Éramos un grupo grande, con muchos primos de diferentes edades. Íbamos con todas las ganas de descansar y pasar una semana juntos en la playa. La primera noche, después de un día completo bajo el sol, jugando en la arena y metiéndonos al mar, llegamos al hospedaje ya agotados. Era una casa grande, algo vieja, pero cómoda. Tenía varias habitaciones amplias y nos acomodamos como pudimos. Yo terminé compartiendo litera con uno de mis primos que tiene mi misma edad. Mi mamá, mi tía y mi hermanita, que todavía era un bebé, durmieron en 2 camas individuales que estaban pegadas entre sí en la misma habitación. Mis tíos y sus familias ocuparon cuartos separados, más al fondo. Ya era tarde, todos estaban acostados. Las luces estaban apagadas, solo se escuchaban los sonidos típicos de una casa con mucha gente durmiendo. Respiraciones, colchones crujiendo, el zumbido lejano del mar. Mi tía y yo aún estábamos despiertas, charlando en voz baja desde nuestras camas. Era esa clase de plática sin rumbo que se da cuando estás relajado, solo matando el tiempo antes de dormirte por completo. Después de un rato, ya con los ojos cerrados, le dije buenas noches y me di la vuelta en la litera para acomodarme. Apenas me estaba quedando dormida cuando escuché que mi tía, con un tono serio, dijo el nombre de mi primo, pidiéndole casi desesperadamente que se despertara. Me pareció raro, así que le pregunté, ¿qué pasó? Ella, después de un breve silencio, me dijo, ¿tú también lo oíste? ¿Que no fuiste tú? Le respondí.
No, no fui yo, me dijo. Nos quedamos calladas por unos segundos. A mí se me heló la sangre. No sabíamos si alguien lo había dicho en voz alta o si ambas habíamos imaginado lo mismo. Pero no hubo tiempo para procesarlo porque, justo en ese momento, desde otra habitación se escuchó un grito desgarrador. Era uno de mis tíos, el más joven. Se escuchó tan fuerte y desesperado que literalmente sentí cómo se me tensaban las piernas del susto. Pensé que me iban a dar calambres de lo duro que apreté los músculos. Mi tía y yo saltamos de las camas al mismo tiempo y fuimos corriendo al otro cuarto, pensando que algo grave le había pasado. Cuando llegamos, mi tío estaba sentado en la cama, temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Su esposa estaba a su lado, tratando de calmarlo, completamente confundida y asustada. Él no era un tipo asustadizo ni dado al drama. Siempre había sido el más relajado y valiente de los hermanos, incluso un poco escéptico con todo lo espiritual. Por eso fue tan impactante verlo así. Le preguntamos qué había pasado, qué había soñado, y lo único que pudo decir fue: no lo sé, no recuerdo qué fue, pero no quiero volver a dormir, no quiero sentir eso otra vez. Y se notaba que hablaba en serio. Estaba completamente alterado, como si hubiese tocado algo que lo superaba. Nunca lo habíamos visto así. De hecho, desde aquel viaje, él se ha vuelto muy nervioso con eso de dormir en casas ajenas. Si no es su cama, no duerme igual. Hasta el día de hoy evita viajes largos con estadías fuera si puede evitarlo. Lo curioso es que nunca más volvimos a hablar del tema como familia. Fue una de esas cosas que todos presenciamos, que se sintió tan fuera de lugar, que casi parece más cómodo enterrarla y fingir que no pasó. Pero yo no puedo olvidarlo. A veces, cuando estoy sola en casa o despierto en la madrugada sin razón, me viene de golpe ese recuerdo. La voz de mi tía preguntando el nombre de mi primo, mi respuesta y el grito. El tono exacto del grito de mi tío sigue ahí, grabado en mi mente como si lo acabara de escuchar. No fue un grito cualquiera, fue de esos que salen del alma, como si hubiera visto algo que no debía. Con los años he intentado racionalizarlo. Quizá las sábanas hicieron un ruido que pareció un nombre. Tal vez fue una coincidencia o un sueño compartido, pero lo que pasó con mi tío esa noche, eso no lo puedo explicar. Fue como si algo invisible se hubiese manifestado por un momento, como si, por alguna razón, esa casa hubiera sido un lugar donde las cosas no estaban del todo en orden, donde algo o alguien se hizo notar, y luego se fue, dejándonos a todos con la duda. Hace unos 3 años, una tormenta de nieve brutal azotó la zona donde vivo. Fue una de esas nevadas que no se olvidan. Todo quedó completamente cubierto, los caminos intransitables y la ciudad entera paralizada. Estuvimos atrapados en casa durante casi 3 días sin poder salir ni siquiera a la tienda de la esquina. Al principio fue divertido, como unas vacaciones forzadas, películas, comida chatarra, pijama todo el día. Pero para el tercer día ya me estaba volviendo loco. Esa noche, después de cenar, me harté de estar encerrado. Necesitaba aire, aunque estuviera congelado. Me puse el abrigo más grueso que encontré, las botas, guantes, gorro, bufanda, todo el kit, y salí a caminar. Era de noche, pero no se sentía tan oscuro. La nieve reflejaba la luz de la luna, y todo tenía ese tono blanco fantasmal que solo se ve cuando el mundo está cubierto de hielo. Cerca de mi casa hay un bosque enorme. Lo conocía más o menos, pero nunca me había metido tan profundo. Esa noche, no sé por qué, me dio por seguir caminando más allá de donde normalmente lo hacía. Tal vez por la necesidad de escapar un poco de todo, o simplemente por el aburrimiento acumulado. Pasaron unos 10 minutos, quizá un poco más, caminando entre los árboles, con el único sonido de la nieve crujiendo bajo mis pies. Crunch, 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 cuando lo escuché. Música, pero no cualquier tipo de música. No era una canción moderna ni algo que se escuchara por casualidad. Era música antigua, como de los años 20. Sonaba esas canciones que pasan en películas en blanco y negro, con un ritmo animado, de salón, pero con ese tono rasposo como de un tocadiscos viejo. Me detuve. No tenía sentido, estaba completamente solo. No había casas cercanas, ninguna fiesta, ningún coche, nada. El bosque estaba tan aislado como siempre, más aún por la nieve. Pensé, esto es raro, demasiado raro, pero en lugar de regresar decidí seguir la música, aunque claro, ya había visto suficientes películas de terror para saber que eso era exactamente lo que uno no debía hacer. Así que, por si acaso, saqué mi teléfono y empecé a grabar. Dije en voz baja,
Si me pasa algo, al menos tendrán pruebas. Y seguí caminando a través de los caminos de nieve. La música se hacía más fuerte, como si viniera de todas partes a la vez. De pronto, como salido de la nada, llegué a un claro del bosque. Era un callejón sin salida natural, rodeado de ramas y árboles torcidos que formaban casi una barrera. Y ahí lo vi, un columpio viejo colgando de una rama gruesa en medio del claro, y se estaba moviendo, no mucho, solo un vaivén suave, como si alguien acabara de bajarse de él. Iba de un lado a otro con ritmo, como si no le afectara la falta de viento. Me quedé congelado, no por el frío, sino por algo más profundo, algo que me apretó el estómago. Era como si mi cuerpo supiera que algo no estaba bien, que no era buena idea seguir ahí. No hice un solo ruido, y entonces la música se detuvo, así, de golpe. Solo quedó el silencio del bosque y el crujido débil del columpio balanceándose. No esperé más. Me di la vuelta y corrí, como si me persiguiera algo, como si el bosque se cerrara detrás de mí. No miré atrás, solo corrí. Volví a casa sin aliento, con la cara ardiendo del frío, las piernas temblando y el corazón saliéndose por la garganta. Esa noche apenas pude dormir. Me repetía una y otra vez que tenía que haber una explicación lógica, un radio encendido por alguien, un eco, un altavoz perdido en la nieve, cualquier cosa. Al día siguiente, con el corazón un poco más calmado, revisé el video que había grabado. Duraba 17 minutos exactos. En él se veía todo: mi caminata, la nieve, el bosque, la llegada al claro, el columpio, todo. Pero había algo que no estaba: la música. Ni una sola nota. No importaba cuánto subiera el volumen, cuánto repasara el audio. Solo se escuchaba mi respiración, el sonido de mis botas sobre la nieve. Crunch, crunch, crunch. Pero nada más. Ni el más mínimo rastro de esa música que había sentido tan fuerte, tan envolvente, como si me hubiera atravesado. Nunca volví a entrar tan profundo al bosque, ni de día ni de noche. Y aunque no me considero una persona supersticiosa ni creo en fantasmas, hay algo de esa noche que me sigue dando vueltas. No sé si fue algo real, algo mental, o si me crucé con un recuerdo de otro tiempo, una especie de eco de lo que alguna vez pasó ahí. Pero cada vez que escucho una vieja canción de los años 20, no puedo evitar recordar ese claro, ese columpio, ese silencio repentino y el sonido de la nieve. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores de esta familia de tenebrosos. Enrique Jesús Morilla Alcanta, 9855, Marcia Valencia, QK3HW, Magda Olson, 9295, Bianca Mendoza, 947, Nora Elia Leal Alanís, 3321, Ilia Trujillo, 8507, Asdrubelt 3082, J. Vaz CH, María Isabel Páez Navarrete, María Fernanda Quintero 8901, Mastercito 3450, Darío Valareso Arcentales -M9D, María Victoria Campos García 1445, Nancy Agudelo 1921, Emma Torres 9714, Lorena Chopin 2745. Una mención especial para Gabriel García Miranda 7846, María Elena Molina 2583, Javier Cano -W1Q, Lucía Danesa, Andy Merengue, Stella Mendoza 7486, Selene García 8618, Lady Antelo Paredes -BG1VF, Celia Hernández -R3J. Gracias por su apoyo constante e incondicional. Nos emociona ver sus mensajes en cada video. Valoramos mucho su apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada experiencia compartida nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Gracias por escucharnos, por compartir sus ideas, teorías, historias y por ser parte de esta comunidad de mentes inquietas. Ya somos más de 15.200 miembros de esta increíble comunidad de tenebrosos. Gracias por cuestionar lo que creemos saber, por abrir sus mentes a lo imposible y por acompañarnos en cada nueva historia, misterio y falla en la realidad. En este universo
y en todos los posibles, su apoyo es lo que mantiene viva a esta familia de tenebrosos. Sin ustedes, este viaje sería solo un eco perdido en el multiverso. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososInbox@gmail.com. Ahora, también nos pueden encontrar en Facebook como Encuentros Tenebrosos. No olviden seguirnos y darle like a la página para no perderse las próximas sorpresas que tendremos para ustedes. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.